Nosotros somos los que realmente sabemos nuestras necesidades, ¿no, maestro? Pero ¿sabe qué es lo que pasa en la realidad? Es un burócrata y es alguien sentado en su escritorio el que está decidiendo, ¿no? Las corrientes, por decir, socialistas, tienden a que el ciudadano dependa del Estado en lo económico, en lo educativo. O sea, hay una dependencia adictiva. Lastimosamente, los gobiernos, nuestros gobernantes, las autoridades, aquellos burócratas que están detrás de una oficina, lamentablemente en muchos casos deciden nuestra vida, nuestro destino. La pregunta es, ¿este sistema entonces forma ciudadanos libres y responsables o ciudadanos dependientes? Parásitos, ciudadanos parásitos es lo que está creando. Y después tienes que hacer paros y bloqueos y tienes que hacer luchas y tienes que hacer sindicatos para lograr que ese Estado siga dándote todo lo que tú piensas que te tiene que dar. Tanto la salud como la educación es una mercancía. Las funciones propias son justicia, seguridad y obras de infraestructura, y nada más. El resto debe dejarse a la iniciativa privada. ¿Está mal la Constitución? Si borramos todo lo que creemos saber, ¿qué queda? Liberemos Bolivia. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro de Liberemos Bolivia. En nuestro primer encuentro nos hicimos una pregunta sencilla, pero muy profunda. ¿Somos realmente libres en Bolivia? Descubrimos que antes de hablar de libertad debiésemos examinar qué entendíamos realmente por ella. Posteriormente nos preguntamos si el estatismo fortalece nuestra libertad o por el contrario la restringe. Inclinamos nuestra mirada hacia el sistema. Hoy queremos avanzar un paso más allá, porque después de preguntarnos qué es la libertad y examinar el verdadero papel del Estado, surge una cuestión aún más profunda. ¿Quién debe decidir sobre nuestra vida? ¿Nosotros mismos? ¿Un tercero? ¿Un burócrata? ¿Puede alguien conocer mejor nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestros proyectos que nosotros mismos? Nunca se olviden de esto, una vida sin examen no merece ser vivida. Nosotros creemos que una sociedad que no examina sus ideas corre el riesgo de repetir siempre sus mismos errores. ¿Quién conoce mejor nuestras vidas? Meditemos un momento en esto. ¿Quién conoce nuestros sueños? ¿Un funcionario público? ¿Un ministro? ¿Quién conoce mejor la necesidad de su familia? Les voy ahora a hacer algunas preguntas para que vayamos buscando la verdad. Paul, ¿puede una persona desde una oficina conocer las necesidades de millones de ciudadanos mejor que ellos mismos? No, para nada, digamos, ¿no? Es el ciudadano que vive día a día, el que conoce cuál es su circunstancias, sus situaciones, sus necesidades, sus sueños, sus anhelos. Entonces, para nada un burócrata puede conocer las necesidades de un ciudadano, tal como él mismo, el ciudadano, las conoce, ¿no? Perfecto. Gina, ¿será que existe una única solución para personas que tienen proyectos, talentos, realidades completamente diferentes? No. No creo que exista una. Y quiero también acotar a lo que decía Paul. Lamentablemente, nosotros somos los que realmente sabemos nuestras necesidades, ¿no, maestro? Pero ¿sabe qué es lo que pasa en la realidad? Es un burócrata y es alguien sentado en su escritorio el que está decidiendo, ¿no? Correcto, correcto. Qué reflexión interesante. Entonces, ¿por qué necesitamos que alguien más tome las decisiones que van a afectar tal vez profundamente nuestras vidas? ¿Alguien me puede responder? No se necesita para nada que otra persona venga y te imponga lo que ella quiere.
Yo ni a mi madre la dejaba que ella se imponga en mis decisiones. Aunque me decía, vas a fracasar, no importa, porque depende de la experiencia que yo tenga para mi éxito o mi fracaso, ¿no? Entonces, ¿quién más mejor que yo conoce qué es lo que yo quería? Ella me decía, hace esto, no, yo voy a hacer esto. Y a través de la experiencia uno dice, esto me funciona, no me funciona. Pero una persona que no conoce, ¿qué va a saber de mí? Principalmente de mis necesidades, o de mi familia, o de mi comunidad, ¿no? Sin embargo, cuando estamos nosotros en el núcleo familiar y estamos pequeños, quien nos conduce, nos dirige, hace que nosotros seamos diferentes, seamos personas de bien, son nuestros padres. No siempre. No siempre. Muchas veces esa persona más bien te perjudica porque te impone su ideología y su pensamiento y no te deja ser libre, no te deja equivocarte. A ver, entendamos algo. ¿Delegar nuestras decisiones nos hace libres verdaderamente? No. Es decir, está bien que un padre pueda conducirte cuando eres niño, cuando eres pequeño. Una vez que ya tú eres adulto, tienes que tomar tus propias decisiones. Y además cargar con las consecuencias, lo habíamos dicho antes. A eso se lo conoce, se lo llama responsabilidad. Y necesitamos ser responsables. El delegar nuestras decisiones nos hace irresponsables. Imagínense que tú agarres y le des las llaves de tu auto a alguien y le digas, parquéamelo, y el tipo simplemente se escape con tu auto. ¿De quién es la culpa? De mí por confiada. Ah, muy bien, porque delegaste algo que era tu responsabilidad hacerlo, ¿correcto? Entonces, la libertad siempre tiene un precio. Reflexionemos en esta cuestión. Cuando tomamos una decisión, disfrutamos siempre sus beneficios, pero cuando nos equivocamos, pues debemos llevar las consecuencias que nos toca asumir. ¿Qué debe asumir las consecuencias entonces de las malas decisiones? Uno mismo, ¿no? Pero ahora, con el gobierno que tenemos, ellos se equivocan y el que paga es el ciudadano. Es el ciudadano. Ellos traen esta gasolina basura, ellos tomaron la decisión de traer esa basura. ¿Y quién es el que paga la consecuencia? El ciudadano. Si uno es libre y uno toma propiamente su decisión, uno asume esa responsabilidad, sea positiva o negativa. Y de eso uno aprende. Perfecto. Entonces, hay decisiones que son netamente privadas, a las cuales el Estado no tiene por qué interferir. ¿Es Maestro, posible? Sí, adelante. Maestro, yo pienso de que la libertad, pues nosotros tenemos que ejercerla en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Y en la vida tenemos etapas. Yo hace un momento decía que cuando uno como niño, pues se deja llevar por sus padres, porque ellos son quienes nos conducen, nos orientan, si quiere podemos decir. Nos hacia enseñan, dónde, además. Correcto, hacia dónde queremos llegar, porque nos inculcan valores, la responsabilidad, el orden, la disciplina y todo ello. Sin embargo, cuando ya somos personas jóvenes, adultas, ya asumimos nuestra propia responsabilidad. Y en ese sentido, nosotros somos vale la reiteración, somos responsables de nuestros actos y por lo tanto lo que nosotros hagamos en libertad, lo que vamos a beneficiarnos de ello, seremos nosotros mismos. Caso contrario, también si tropezamos, también esas dificultades las tenemos que asumir nosotros. Perfecto. Ahora, en el ámbito, digamos, político, debemos tener en cuenta de que en el momento en que nos encontramos en el país, en este caso Bolivia, ¿ya? En el sistema que nos encontramos, lastimosamente, los gobiernos, nuestros gobernantes, las autoridades, aquellos burócratas que están detrás de una oficina, lamentablemente, en muchos casos deciden nuestra vida, nuestro destino, ¿ya? Pero esa es responsabilidad nuestra. Correcto. Entonces, frente a eso, tenemos nosotros que actuar, tenemos que liberarnos, tenemos que tener conocimientos, y para ello tenemos que avanzar hacia adelante. Es decir, la verdad Maestro, te hace libre. Es responsabilidad nuestra, pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad es que nosotros no estamos ejerciendo nuestro derecho y nos hemos cedido el poder a estas personas que toman decisiones por nosotros. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere meterse en política.
porque no quieren meterse, no quieren luchar por sus propios intereses, y al final llega una votación y escogen a alguien que va a tomar las decisiones y nosotros todos acatamos. Pero no solo eso. Yo creo que el sistema político, desde hace, no sé, 50 años o más, ha querido acostumbrar al ciudadano que al delegar el poder, digamos, a través del voto en una asamblea legislativa, en un poder ejecutivo, es como si ya no tuviera más voz y voto, ¿no? Y no tiene que ser así, porque como hablábamos antes, este funcionario desde un escritorio, desde un sillón de la Asamblea Legislativa, no puede saber, no puede interpretar las verdaderas necesidades del ciudadano. Por lo tanto, no le podemos otorgar todas las facultades para decidir por nosotros. En su caso, nosotros tenemos, a través de las instituciones pertinentes o asociándonos, tenemos que llegar hasta esos funcionarios para, si es necesario, hacerle conocer las verdaderas necesidades. Porque, por ejemplo, el que está sentado en la Asamblea Legislativa a menudo está redactando proyectos de ley que no interpretan la voluntad del ciudadano, ¿no es cierto?, en cualquiera de nuestras ciudades. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en los últimos 20 años que se han dictado muchas leyes, y yo las conozco, muchas de ellas, muchas leyes antivida y antifamilia. Esas leyes en absoluto interpretaban las aspiraciones, los deseos, los sueños de la familia boliviana. Entonces estaban más bien en contra, de tal manera que no tenemos por qué cederle, ese es un claro ejemplo de que no tenemos por qué cederle todas las facultades para legislar, para hacer regulaciones, leyes que después impactan en la vida ciudadana de esos ciudadanos que no necesitan ni quieren esas leyes que se dictan desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Ok, a ver, quiero que ahora pensemos en algo. Es posible aprender si nunca enfrentamos las consecuencias de nuestros actos. Si alguien siempre viene y resuelve tus problemas, ¿será que vas a crecer? ¿Será que vas a desarrollar? Definitivamente no. Posible. Es imposible. Tenemos que pasar siempre una etapa, como estábamos aquí hablando. En la familia, por ejemplo, en el desarrollo del niño hay un momento que se llama la adolescencia. ¿Y por qué se llama adolescente? Porque adolece y entra ahí, dicen, la rebeldía, pero no es la rebeldía, es que ese niño ha sido guiado hasta 12, 13 años y le he dicho, vas a hacer esto, y él tiene que experimentarlo por su propia vida, si realmente lo que su padre, su madre le ha enseñado funciona. Y es por eso la rebeldía. Pero llega el momento que él lo vive, lo experimenta y dice, sí, lo que mi mamá dijo funciona. Y si no funcionó. Pero voy a darme otro camino. Pero si yo no tengo esa experiencia de vida, siempre voy a esperar que mi mamá me solucione todos los problemas. Correcto. Y eso no te hace libre, sino te hace dependiente. En el Parásito caso, no estamos haciendo. en el ámbito político, digamos, el problema es de que las corrientes, por decir socialistas, tienden a que el ciudadano dependa del Estado en lo económico, en lo educativo, o sea, hay una dependencia adictiva. Entonces, nosotros necesitamos vivir en libertad, y libertad no es libertinaje, porque la libertad tiene que estar de la mano de la responsabilidad. Pero en Bolivia, estos 20 años, ¿qué es lo que ha sucedido, no? Nos han querido imponer una ideología socialista, nos han querido imponer en el tema educativo la ideología de género. Entonces, nosotros como padres, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el hogar con principios y valores, y también saber en qué colegio lo tenemos que inscribir a nuestros hijos, dependiendo de nuestra educación, dependiendo de nuestros principios y qué principios queremos que a nuestros hijos le enseñen en el ámbito educativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si
las opciones que te dejan. Acabamos de hablar de inscribir a nuestro hijo en un colegio. Pero ¿qué pasa si no hay trabajo, no hay recursos y viene el Estado y te ofrece educación gratuita? Pasa lo que pasa ahora. O sea, es mala la educación y la gente la tiene que aceptar porque no queda otra. Y además de que es mala, no cubre todas las necesidades ni a todos los sectores vulnerables. Entonces caemos en lo mismo. Como decía el pastor Paul, estamos como adoctrinados en este marco socialista y la gente está dormida. Porque mucha gente no lo entiende, mucha gente no sabe que esta es una ideología que nos han estado metiendo estos últimos 20 años. No solo es el decir de Evo Morales, es toda la parte teórica que nos han inculcado a nivel regional o mundial, y la gente piensa solamente que es una sola persona que era la mala, que era ¿cómo se dice?, la podrida, y se fue y ya todo está bien, y no es cierto. El modelo sigue, la estructura, no sé si decirle maligna, sigue. ¿Cree Gina que el liberalismo clásico vendría a traer soluciones a esta situación que vive Bolivia de haber sido adoctrinados con el socialismo o el paganismo en estos últimos 20 años? Honestamente, ¿Qué opinas del liberalismo clásico? Honestamente, yo creo que sí, porque todos los países que uno ve y dice, ¡ay, qué belleza, qué nivel de calidad de vida, qué educación tienen, qué ciudad más segura, qué país más hermoso! ¿Cuál es su ideología? Liberal. Entonces estamos mal. Hay consecuencias de nuestras decisiones, ¿correcto? Sí. La pregunta es, ¿este sistema entonces forma ciudadanos libres y responsables o ciudadanos dependientes? Parásitos, ciudadanos parásitos es lo que está creando. Eso es lo que está creando. O sea, esperan los ciudadanos que venga el papá Estado y les resuelva todo, ¿se han dado cuenta? Sí, como nosotros decimos, hijitos de mamá y papá. Precisamente, ahí vamos. En este sistema de más de 50 años nos ha querido adoctrinar haciéndonos pensar que papá Estado lo va a resolver todo. Es de ahí que mucha gente piensa, por ignorancia, porque no ha leído, porque no ha estudiado un poco, piensa que papá Estado está para resolver todo. Y entonces piensa que no hay opción. Y desde esa perspectiva piensa que lo que tenemos está bien. Esto es como cuando te dan a elegir solamente una cosa y entonces, como claro, no tenés más opciones para elegir, tenés que elegir eso, ¿no es y cierto? después tienes que hacer paros y bloqueos y tienes que hacer luchas y tienes que hacer sindicatos para lograr que ese Estado siga dándote todo lo que tú piensas que te tiene que dar. Entonces estamos generando caprichosos, personas caprichosas, más que personas que por sí mismas logren alcanzar sus objetivos. Pero ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva. Vamos a analizar ya por qué también el poder necesita que le pongamos límites. Nos estamos dando cuenta de cosas ahora. Pero vamos a cambiar la perspectiva. Dejemos de mirar al ciudadano y comencemos a observar al poder. ¿Qué ocurre cuando una sola persona concentra demasiadas decisiones que nos afectan a todos? Maestro, antes de entrar en esta temática, yo quisiera puntualizar algo en el ámbito de la educación. En este modelo estatista y en nuestra Constitución Política del Estado se establece la educación, la salud como un derecho. Pero sin embargo, nosotros debemos entender que tanto la salud como la educación es una mercancía. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos a qué colegio vamos a llevar a nuestros hijos. Porque deberíamos tener la libertad de decidir. Deberíamos tener la libertad de elegir en qué unidad educativa estudia mi hijo. Pero como inclusive las leyes están así. ¿Dónde vive usted? Por lo que vive en esa zona le toca ahí. Y si yo quiero llevarlo a un colegio que, digamos, está a 5, 10, 20 kilómetros más lejos de mi casa, no puede, porque tiene que ser de su zona. Lo mismo con la salud. Yo quiero a veces que me atiendan en otro lado. Usted es de su zona. ¿Cómo mi zona? O sea, lo que pasa es que esos son bienes económicos. Hablemos las cosas como son. Sí, decía. No son derechos, son bienes económicos. Pero además de lo que han dicho ustedes, deberíamos tener
el derecho de, con ese mismo presupuesto que tiene el Estado, que es dinero de los contribuyentes, dinero de los impuestos que pagamos, la libertad no solo de ponerlos en cualquier colegio fiscal, sino de ponerlos en un colegio particular, y el Estado tendría que darme ese dinero que ocupa en pagar a los profesores, a los maestros del sistema fiscal, para que yo haga estudiar a mi hijo en el colegio que yo quiera, así sea particular, porque ese presupuesto ya está pagado. Entonces, debiera ser así, ¿no? Eso sería lo correcto. Así nosotros pudiéramos elegir exactamente la educación que nosotros queremos tener. Si realmente queremos ser socialistas o si que realmente queremos ser liberales. Pero maestro, una pregunta que sale a razón de lo que dice Salomón. Si eso está en la Constitución y ahí está escrito que es un derecho y ustedes me están diciendo que es un servicio, no un bien, ¿está mal la Constitución? Claro que sí. Eso es lo que tenemos que analizar justamente. Claro, ¿Será que tú tienes derecho a todo? ¿Cuáles son los verdaderos derechos fundamentales que Dios nos otorga al nacer? Empecemos analizando eso. Los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Esos son. ¿Será que es su derecho, Paul, que el gobierno le dé una casa? ¿Que me dé perdón? ¿Una casa? ¿Es un derecho suyo que el gobierno le dé su casa? No. Prácticamente cuando el gobierno promete al ciudadano casa, esas facilidades, porque prácticamente lo quiere tener como un esclavo, lo quiere tener como un votante. Prácticamente en la realidad, quien accede a esos programas tiene que prácticamente firmar, ser un militante del partido de gobernante de turno, digamos. Entonces no hay, quiere comprarle su conciencia. quiere comprarle su conciencia, no hay libertad ahí, digamos. O sea, lo correcto es que el ciudadano tenga las reglas claras para ser una persona que trabaje, que emprenda, que sea empresario y que él mismo con su ahorro decida construir la casa que... O sea, que lo que tenga sea fruto de su trabajo. Exactamente. E inclusive en lo que esta vivienda, tenemos derecho a una vivienda digna, dicen. Vivienda digna, ¿no? Todavía tiene el mismo modelo todita la casa. Es lo que yo les miraba. Digo, ¿cómo es posible que todos tengan el mismo modelo de casa? Es que quien decidió sobre el modelo no fue usted. No, y fue un funcionario fue un sentado en un asiento que no tiene idea de lo que se necesita que una casa de una que familia no conoce tenga. sus gustos, no conoce su estilo, los colores que le agradaría, los espacios que usted necesita. Por eso es que tenemos que volver al tema y preguntarnos qué ocurre cuando una sola persona concentra demasiadas decisiones que nos afectan a todos. Tendremos, maestro, una tiranía, ¿no? Eso Recuerdo en la historia a Luis XIV, si no me equivoco, en Francia, cuando se atrevió a decir, el Estado soy yo, dijo, ¿no? O sea, concentrando todos los poderes. Y justamente dentro de la división de poderes tiene que estar los pesos, contrapesos, ¿cierto? Porque siempre el ser humano, sobre todo el ser humano sin Dios, tiene tendencia a ser un tirano, pues, ¿no? A todo prácticamente querer manipular, querer... O sea, el poder corrompe. Y centralizar, pues, ¿no? Ese poder, digamos, ¿no? Para que el ciudadano prácticamente le haga venia en todo, ¿no? Si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿qué hacemos para establecer límites? Entonces, yo creo de que si estamos conscientes de nuestra realidad y de que está mal lo que se está haciendo, nuestra Constitución está mal elaborada, entonces debemos de cambiar eso. Debemos de luchar para que la Constitución pueda cambiarse, para que las funciones del Estado sean diferentes, para que esos derechos que nosotros estamos analizando ahora y que estamos diciendo de que la salud y la educación no son derechos, sino son mercancías, son bienes económicos. Entonces, el Estado debe tener una función delimitada, ¿no? Entonces, lo que el maestro decía, si el gobierno te da una casa, ¿es un derecho? No, pues lógicamente el gobierno tiene que preocuparse por darle bienes colectivos, ¿no? Como la seguridad, infraestructura, la seguridad, ¿no? Entonces seguridad ciudadana, entonces, y lo otro
esos bienes que nosotros podemos comprar, que es la educación y la salud, pues ahora en estos momentos nosotros lo estamos practicando. No queremos acudir a una caja nacional de salud, pues vamos a un privado, consultorio médico privado, o si queremos colocar a nuestro hijo en un colegio particular porque no queremos que vaya un fiscal, porque entendemos de que tal vez es mala, aunque no debería ser la educación mala, pero esas son nuestras propias decisiones. Entonces tenemos que trabajar en cambiar esta situación para tener nuevos días. Mire que es como para llorar, ¿no? Lo que dice, porque imagínese, maestro, tomamos la decisión nosotros de que son bienes, los pagamos y sin embargo el Estado tiene millones de millones que se erogan en eso. Y no participamos de eso los que elegimos poner en un particular o ir a un centro de salud privado. No nos beneficiamos. Entonces, lo que queremos nosotros es que el Estado cumpla su función, cumpla su rol. ¿Cuáles serían, Yasmine, las funciones que, digamos, el Estado debería tener para que realmente seamos un país desarrollado, un país que lleguemos a soñar a ser una potencia mundial? ¿Cuáles serían esos límites que debe tener el Estado, sus funciones específicas? ¿Por qué? Porque en la realidad hay ministerio de salud, de deporte, ministerio de educación, ministerio de desarrollo productivo, que ministerio de las fuerzas de agua, de medio ambiente, una serie de ministerios, y no solamente ministerios, sino también viceministerios, ¿no es cierto?, donde millones de bolivianos se van en esos ministerios. Pero ¿cuál sería su criterio, digamos, que un gobierno debería tener esas funciones específicas, digamos? Solo son 3. 1, la libertad, que nos tienen que dar, tenemos que ser libres. Otro, justicia. Y el otro, infraestructura. El gobierno por ejemplo, ahorita en este tiempo de lluvia, he llorado, pero de verdad que he llorado al ver las carreteras del Beni. La alcaldesa del Beni ha dicho que se declare en desastre porque no hay carretera y los camiones están ahí parados, llenos de barro, los chanchitos. Porque el gobierno hace de todo menos sus funciones propias, justamente. Porque están gastando en ministerios, viceministerios, secretarías, direcciones. Claro, tenemos un gobierno totalmente disperso en funciones impropias, que descuida lo que tiene que hacer. A ver, para aclarar bien esa pregunta que hacía Paul, las funciones propias son justicia, seguridad y obras de infraestructura, y nada más. El resto debe dejarse a la iniciativa privada. Y justamente surge esta nueva pregunta: ¿para qué existe la Constitución? Si borramos todo lo que creemos saber, ¿qué queda? Liberemos Bolivia.